Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo puedes dejar de fumar. Es algo bastante complicado. Si ya lo has intentado alguna vez, pues sabrás que es difícil, pero es posible. Y bueno, si muchas personas lo han conseguido, tú también podrás conseguirlo, ya lo verás. Voy a separar el contenido en varias partes. Primero, por qué es tan difícil dejar de fumar. Segundo, qué tipos de fumadores hay, porque dependiendo de qué tipo de fumador seas, necesitarás un método u otro. Qué métodos hay, en tercer lugar, para dejar de fumar. Y por último os voy a contar mi experiencia personal, que bueno, si quizá os ayude o no a intentarlo vosotros también. En los comentarios podréis ver a la descripción del vídeo en qué momento hablo de cada cosa, por si os queréis saltar partes, pues que sepáis dónde tenéis que ir para ver el contenido que os interesa. Dejar de fumar es muy complicado, en primer lugar porque genera una dependencia física muy fuerte, ya que la nicotina presente en el tabaco es una sustancia altamente adictiva que cuando llega al cerebro produce una liberación de dopamina, que es el neurotransmisor que tenemos asociado al placer y la recompensa. Entonces, con el tiempo el cerebro se acostumbra a tener unos niveles de dopamina en el torrente sanguíneo, porque está acostumbrado a recibir nicotina habitualmente, y entonces cuando dejas de fumar se produce un síndrome de abstinencia bastante fuerte, que además pues produce mucha irritabilidad, nerviosismo, depresión en algunos casos, ganas de comer, sobre todo por la ansiedad. Entonces es bastante complicado dejarlo. Además, existe una dependencia psicológica muy fuerte, y es que fumar a menudo se asocia con ciertas situaciones que tú manejas fumando. Por ejemplo, nervioso, fumas; aburrido, fumas; contento, fumas; estás en un ambiente social distendido, fumas. Entonces hay muchos momentos en tu vida muchas acciones que siempre realizas fumando, con lo cual cuando tú dejas de fumar, cuando vuelves a hacer esa acción que habitualmente haces fumando, pues es muy complicado, porque echas en falta el cigarro, ¿no? Ahora quizá es más fácil, entre comillas, porque socialmente no te permite fumar en todos los momentos. Ya no se puede fumar en el metro, no se puede fumar en los bares, no se puede fumar en el trabajo, con lo cual, pues bueno, afortunadamente hay muchas cosas que antes se podían hacer fumando que ahora no, y con lo cual, pues eso que te has quitado de encima, porque antes era bastante complicado. Entonces, la dependencia psicológica es casi más fuerte y más difícil de controlar que la dependencia física, como os contaré más adelante. Y luego, por último, pues factores sociales y ambientales. También es muy común que cuando tú dices que dejas de fumar, gente que antes igual no te ofrecía, te ofrece tabaco. Pues para boicotearte el que tú puedas dejar de fumar, cuando ellos pues quizá lo han intentado muchas veces y no han podido. Y luego, pues eso, situaciones en las que habitualmente fumarías, pues es complicado, ¿no? Si sales en un acto social, o estás con amigos, o en una terraza de un bar, o en situaciones en las que antes, en una comida familiar, fumarías, pues es complicado no hacerlo cuando dejas de fumar. En este gráfico podéis ver las concentraciones plasmáticas de nicotina en sangre dependiendo de cómo administramos esa nicotina, y podemos ver que el cigarrillo, pues nada más fumártelo, a los 5 minutos aproximadamente que tardas en fumarte un cigarro, 5 o 7 minutos, se produce un pico de nicotina muy alto que luego va descendiendo. Y sin embargo, si tú utilizas un pulverizador nasal, que es un tipo como los parches para administrar nicotina que intentas dejar de fumar, o los chicles, pues es totalmente diferente, ¿no? Como vemos aquí, los parches tienen una liberación estable, y entonces tienes los niveles de nicotina en una concentración estable todo el tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando fumamos el primer cigarro, a la media hora aproximadamente empieza a descender los niveles de nicotina, y suele ser cuando empezamos a tener ganas de fumar otra vez. Por eso, pues dependiendo de qué tipo de fumador seas, necesitarás una forma u otra para dejar de fumar. ¿Qué tipos de fumadores hay? Pues bueno, en función de qué tipo de fumador seas, tendrás que utilizar un sistema, o será más recomendable un sistema para dejar de fumar para ti que otro, porque lo principal es saber la causa del problema.
para poder poner una solución hace falta saber exactamente cuál es la causa del problema para buscar la medida más adecuada en cada caso concreto, ¿vale? Entonces, bueno, por un lado tendríamos el fumador ocasional, que es el que fuma de vez en cuando, solamente, o a lo mejor cuando sale de vez en cuando con los amigos o en una situación puntual, y este fumador pues tiene el riesgo de que como no tiene conciencia de que realmente fuma más de lo que debería, pues poco a poco va subiendo la dosis y puede llegar a convertirse en un fumador crónico. Luego tendríamos el fumador social, que es pues parecido al ocasional, fuma en momentos puntuales de su vida cotidiana, en la que se junta con otras personas, pues en plan ocio generalmente, o en reuniones de trabajo, cosas así, ¿no? Lo que pasa es que ya os comento que todo este tipo de fumadores se ven ahora mismo limitados, que ya no se puede fumar en cualquier parte. Entonces, pues hay situaciones que antes se daban que no se dan actualmente, con la ventaja que eso y los beneficios que te repercute, porque el poder fumar en todo momento pues hacía muchas veces que estuviéramos fumando en todo momento. Luego tendríamos el fumador crónico, que es el que fuma constantemente, a lo mejor fuma más de un paquete diario, o hay gente que fuma más. Ahora ya os comento que como no se puede fumar en todo momento como antes, pues eso que te ahorras. En ocasiones las restricciones nos las tomamos como una imposición negativa y en realidad nos están favoreciendo nuestra salud, la verdad. Bueno, y luego tendríamos el fumador ansioso, que es el que fuma por aliviar el estrés, ¿no? En el momento que está nervioso, pues fuma un cigarro y tal, pero siempre es en respuesta a una situación de ansiedad que se le pueda presentar. En este entorno del fumador ansioso y el fumador crónico podríamos destacar una forma de fumar que es el fumador compulsivo, y es el fumador que en cualquier momento siempre tiene una excusa para fumar, es fumar por fumar. Estoy nervioso, fumo, estoy contento, fumo, me voy a relajar un momento, fumo, antes de empezar a trabajar, fumo, me pongo triste, fumo, estoy en una situación distendida, fumo, llego a casa, llamar por teléfono, fumo, cosas así que siempre se hacen fumando. Y este tipo de fumador es el que más complicado lo tiene después para dejarlo, porque como todo en su día a día lo hace fumando, pues luego es muy complicado, ¿vale? Pero bueno, hay técnicas que te pueden ayudar y que puedes llegar a conseguirlo, ya verás cómo sí. Bueno, ¿cuáles son los métodos que hay para dejar de fumar? Bien, primero tendríamos los sustitutos de la nicotina, como son los parches, los chicles. Actualmente, además, en la Seguridad Social hay un fármaco que te pueden recetar para evitar quitarte la necesidad de fumar. Estos normalmente pues tienen unos niveles estables de nicotina en sangre, con lo cual la bajada de nicotina que normalmente te impulsa a fumarte otro cigarro, pues eso no lo tienes. Entonces la dependencia física pues se quita bastante bien. Si tú quieres dejar de fumar, puedes ir a tu médico de cabecera aquí en España, a tu médico de familia, y le dices que quieres dejar de fumar, que te recete los medicamentos, y te los receta y los puedes comprar en la farmacia, dependiendo de si eres pensionista o tienes algún grado de invalidez o lo que sea, pues te salen más baratos, o incluso no tienes que pagar absolutamente nada, o pues bueno, en el caso de que no, pues bueno, la verdad que te sale más barato que comprar tabaco, dependiendo de lo que fumes, claro. Entonces, bueno, luego tendríamos la terapia psicológica, que es muy útil para personas, para casi todos, porque ya os digo que la dependencia psicológica es la más fuerte que hay, lo más complicado de eliminar. Yo, por ejemplo, hace ya 23 años que dejé de fumar y aún hoy todavía hay momentos en los que me apetece, con lo cual es muy complicado, ¿vale? Sobre todo la dependencia psicológica es lo peor. Y luego tendríamos, pues hay unas aplicaciones digitales que te ayudan en el móvil, tú le dices, pues que estás dejando de fumar, te ayudan en la motivación, puedes ir viendo tips de cómo conseguirlo, compartir tu experiencia con otras personas. Es otra, pues una herramienta que hoy en día, con el tema de redes sociales que estamos tan acostumbrados a compartir, en plan comunidad, pues te puede ayudar también. Bueno, vamos a ver cómo mantener la motivación para evitar recaídas. Bueno, en primer lugar tienes que establecer cuál es el motivo
real por el que vas a dejar de fumar. Pues por salud, porque es muy complicado cuando ya a lo mejor tienes enfermedades asociadas, pues es recomendable dejar de fumar, también por tu familia, por si tienes hijos, si te has quedado embarazada, si vas a tener un bebé o lo tienes ya, si... Es muy importante cuál es el motivo principal por el que vas a dejarlo, ¿no? Hay muchos motivos porque te pueden, por los que dejarlo, pero tú tienes que elegir cuál es el tuyo y establecer que lo dejas porque eres tú quien decide hacerlo, no porque es una imposición, no porque entonces vas a estar en plan víctima de ay, es que no quiero, es que me fumaría un cigarro y quiero fumar. No, tú tienes que ser consciente de que no, he decidido que no voy a fumar y no fumo, y es porque yo lo he decidido, no porque nadie me lo ha impuesto ni nada. Tenéis que vivirlo así, desde la perspectiva de que tú eres la que o el que lo ha decidido y que por eso no vas a fumar, porque si lo vives como una imposición, un castigo, es muy probable que no lo consigas, ¿vale? Luego tienes que cambiar de hábitos. Lo que antes hacías fumando, pues tienes que aprender a hacerlo sin fumar. Por ejemplo, si llamas por teléfono habitualmente y estás fumando, pues tienes que aprender a hacerlo de otra manera. Pues puedes utilizar cosas manipulativas, pues unas piedrecitas, un llavero, algo con lo que tú juegues habitualmente en la mano, un bolígrafo, para sustituir el cigarro que tenías antes entre los dedos, pues por otro objeto que te pueda ayudar. Si antes fumabas siempre que tomabas un café, pues a lo mejor puedes probar a tomar una bebida diferente para no asociarlo, café con cigarro. A lo mejor puedes probar té o otra infusión, o aprender a tomarte un café sin fumar, que también puede ser, ¿eh? No tiene por qué ser siempre sustituirlo por otra cosa, que puedes aprender a hacerlo sin estar fumando. Puedes intentar hacer ejercicio. Hacer ejercicio es muy útil no solo para una cuestión física, sino cuando se realiza un ejercicio, tu cuerpo libera sustancias que te ayudan a eliminar esta situación de ansiedad y de irritabilidad que te produce el estar sin fumar. Y además, pues bueno, si antes no lo hacías, pues el introducir un elemento nuevo en tu vida puede ayudarte a que no eches tanto de menos el tabaco, ¿no? Y además, a medida que vayas haciendo ejercicio y te vayas encontrando mejor, sobre todo la capacidad respiratoria se nota bastante cómo se incrementa una vez que has dejado de fumar, pues poco a poco verás, eso te servirá también de motivación para seguir en tu abstinencia y poder estar más tiempo sin que vuelvas a fumar. Bueno, ya habéis visto los métodos que hay para dejar de fumar. Yo creo que he probado casi todos, entonces ahora os voy a contar mi experiencia personal para que, bueno, igual os ayuda a cómo hacerlo vosotros, ¿vale? Bueno, yo empecé a fumar bastante pronto, creo que 15, 16 años empecé a fumar ya. Al principio no fumaba mucha cantidad, pero luego pues, era muy compulsiva y que cada 2 por 3 estaba fumando, con todo lo que hacía estaba fumando. Y lo dejé la primera vez porque hice una promesa. Tenía una gatita que estaba enferma y se puso muy mala una noche y pues bueno, lo típico de ay, por favor, si se cura mi gata, yo te juro, Dios mío, que dejo de fumar. Total, que la gata se recuperó y entonces pues dejé de fumar. Fue muy curioso porque cuando a lo mejor tenía necesidad o a punto estaba de volver a recaer, la gata se ponía enferma otra vez. Entonces claro, yo lo interpretaba como una señal de esto es porque has tenido ganas de fumar, o porque casi has estado a punto de fumar. Entonces pues me motivaba a estarme en mi línea de no fumar más. Entonces bueno, estuve bastante tiempo en esta situación. Yo lo dejé 2 años y bueno, yo estaba bien, ya pasó lo peor y estaba bien. Lo dejé de golpe, además en ese caso no utilicé ningún otro tipo de sustituto ni nada. Eso sí, utilizaba pipas de mentol, que son unos cigarros de plástico que se pueden comprar en los estancos, qué curioso, en los estancos y en las farmacias. Y bueno, es un cigarro de plástico que dentro tiene una piedrecita de mentol, y cuando tú aspiras notas que te entra un aire mentolado, notas que entra aire y lo echas, y hace un sustituto bastante eficaz de el hecho de fumar, porque muchas veces lo que también te relaja es cuando respiras mientras que estás fumando, ¿no? El aspirar aire
profundamente, soltarlo despacio. Entonces eso también ayuda, y las pipas de mentol en ese caso son bastante útiles. Estuve así bastante tiempo, ya os digo, hasta que en una boda yo pensé que siempre había pensado que me iba a costar bastante fumar un cigarro, que no me iba a resultar agradable, y por eso también me mantenía, era una razón por la que me mantenía sin fumar. Pero en una boda pues dije, bueno, voy a probar, y me fumé un cigarro y no fue tan desagradable como yo me pensaba, y entonces pues dije, bueno, pues ahora dentro de un rato me voy a fumar otro, y a la semana estaba comprando tabaco otra vez. Así que bueno, ya sabéis que no debéis nunca volver a fumar bajo ninguna circunstancia cuando ya lo habéis dejado, porque un solo cigarro vuelve a activarte totalmente tu situación de dependencia y enseguida vas a volver a fumar seguro. Controlarlo es muy difícil y prácticamente nadie lo puede controlar. O sea, hay algunas personas que sí pueden mantenerse, pues mira, chapó por ellas, pero normalmente las personas que fuman habitualmente y fuman bastante cantidad no pueden volver a fumar, porque enseguida tu cerebro ya otra vez vas a volver. Si ya te digo, yo llevo 22 años sin fumar y todavía hay veces que me apetece psicológicamente, porque lógicamente de cuerpo no es, o sea, no es una dependencia física, pero psicológicamente hay circunstancias que te incitan a volver a fumar. Y la segunda vez que dejé de fumar, primero lo intenté con parches de nicotina, porque como yo era una fumadora compulsiva, crónica totalmente, que a la media hora de haberme fumado un cigarro ya tenía ganas de volver a fumarme otro, que justo cuando los niveles de nicotina en sangre bajan, pues pensé que teniendo un mecanismo por el que yo pudiera tener unos niveles de nicotina en sangre estables, pues eso me ayudaría a no tener la dependencia física, que es para lo que sirven los parches. Entonces empecé con parches, lo que pasa que yo me hice trampas a mí misma, y es, pues bueno, si para unos 20 cigarrillos que me fumo, que no eran 20, fumaba un paquete y medio diario, porque además es que cuando yo fumaba se podía fumar en todas partes, fumaba en el trabajo, fumabas en los bares, en el metro ya me pilló que no, en el metro y en el tren, pero también tuve la fase en la que se podía fumar en el autobús, en todas partes. Entonces claro, era muy complicado porque yo todo el día estaba fumando, todo el día tenía un cigarro en la mano, entonces era muy complicado el dejarlo, ¿no? Entonces bueno, primero dije, bueno, pues si yo me tendría que tomar, como me fumo un paquete y medio diario, me tendría que poner parches de 50, no sé ahora mismo las concentraciones, esto lo digo a voleo, pues me voy a poner parche de 25 y me fumo medio paquete. Yo digo, bueno, así voy dejándolo poco a poco. No, porque al final me ponía el parche de 25 y me seguía fumando un paquete, con lo cual no es opción. Para mí no era opción. Hay personas que igual lo pueden hacer así, pero yo no te recomiendo que lo hagas, porque si lo que tienes que hacer es cortar por lo sano, dejar el hábito, que es sobre todo lo más complicado, el hábito de estar todo el rato o ciertos momentos de tu vida con el cigarro en la mano. Entonces bueno, pues dije, no, me tengo que poner los parches que me tengo que poner y dejarlo totalmente. Entonces bueno, empecé con los parches que me tenía que poner de la dosis adecuada, y estuve, pues yo que sé, una semana aproximadamente sin fumar con los parches. Lo que pasa que hubo un día en el que me di cuenta que había estado todo el día sin cambiarme el parche y que ya era de noche y no me había puesto el parche y estaba estable. Entonces dije, bueno, pues ya está, no me pongo mañana los parches y hasta hoy. Así fue como yo dejé de fumar. Sí es cierto que estuve utilizando pipas de mentol, sobre todo jugando, tenía unas piedrecitas en los bolsillos, piedrecitas de estas de piedras semipreciosas, yo que sé, amatista, un ojo de tigre, tonterías, vamos, una piedrecita para tocarlo que puede ser cualquier otra cosa, una bolita, una canica, algo que tú tengas para pues manipular cuando tienes ganas de fumar. Y bueno, pues poco a poco lo fui consiguiendo. El problema está sobre todo es en la dependencia psicológica, porque ya os digo, en mi caso que todo lo hacía fumando, pues era muy complicado luego habituarte a hacer todas esas cosas que tú hacías fumando sin fumar. Pero ya os digo que es posible, que ya yo me fumaba un paquete y medio diario y ahora no fumo. Lo que sí es cierto es que de vez en cuando todavía incluso tengo ganas de hacerlo en, yo que sé, circunstancias. Pues estoy haciendo algo cansado y de pronto digo, ay, voy a descansar fumando un cigarro. Digo, ostras, que no. O sea,
que todavía me apetece en muchas circunstancias, y con todos los fumadores que he hablado que lo dejaron en su día les pasa igual, o sea que eso lo vas a llevar contigo siempre, pero tienes que tener fortaleza y determinación de que no lo vas a volver a hacer, porque eres tú quien lo ha decidido, y ya verás como poco a poco lo conseguirás, ya verás como sí. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Si tenéis alguna experiencia propia, estaría encantada de escucharos de cómo lo dejasteis vosotros, que además también nos servirá a otras personas ver los comentarios de cómo lo han conseguido otros, para ver si vosotros podéis conseguirlo también. Y bueno, sustituir el cigarro por los vapers tampoco es la opción, porque el vapor es bastante más peligroso incluso que el cigarro, lo podría explicar en un vídeo más adelante. Entonces no hay que buscar un sustituto igual de malo o casi igual, ¿vale? Lo que hay que hacer es dejarlo, y de forma que no haya otra cosa que te perjudique. Entonces bueno, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo. Que tengáis muy buen día. Chao.